creo que nuestras medidas, Marta, corrígeme si me equivoco, van a ser muy comunes porque están propuestas tanto por Consejería de Educación, Ministerio de Educación y también por Sanidad y Salud Pública. Entonces, aquí en el centro, cada centro después adapta esas medidas pues su idiosincrasia particular. Aquí en el centro de la que entra por la puerta de entrada, tiene su control de temperatura, su el lavado de manos con su dilución hidroalcohólica. En las clases procuramos mantener la distancia de 1,5 metros, la mascarilla y la etiqueta respiratoria es obligatoria en todo el centro, la limitación de aforos de espacios de uso común, como puede ser el área de cafetería con 5 personas, que parece muy poco, pero nos ayuda a evitar posibles riesgos. Y después tenemos otras funciones añadidas, como la de coordinador COVID, que en este caso recae en mí, que tengo contacto directo con salud pública y el servicio de inspección educativa, y reportamos cada posible caso que se nos pueda dar. Al fin y al cabo, actuamos en formación profesional, el coordinador COVID, en este caso yo, actuamos un poquito de rastreadores de los posibles casos, para que en caso de que se nos presente un conato de incendio, no, un conato de caso, Ah, pues que no vaya más, poder identificarlos y trasladarlos todos a casa en medidas de cuarentena preventivas. Después, junto con eso, otra de las medidas que más estamos fomentando es la ventilación continua tanto de las aulas como de todos los espacios, limpieza higiénica de las superficies, y después cuando se ponen a hacer prácticas entre los estudiantes, porque hay momentos en los que no podemos guardar esa distancia de seguridad e incluso los estudiantes necesitan tocarse unos a otros o movilizarse. Ahí pues ponemos otras medidas de protección como guantes y guantes desechables y otros EPIs que son considerados por cada docente en cada momento puntual. En nuestro caso, nosotros elaboramos en julio un plan de contingencia para las actividades del centro. Según lo que nos marcó la universidad y, como he dicho, el Ministerio de Universidades, que son a veces difieren un poco de otros centros educativos. Por ejemplo, nosotros no tenemos que tomar la temperatura, por ejemplo. Es uno de los casos, o los profesores no se les pide PCR, aunque como trabajadores de Cruz Roja sí se hicieron las pruebas correspondientes. Pero nuestro plan está por un lado, que es digamos, la mayor parte en cuanto a la docencia aquí, y luego también recientemente se nos ha pedido un plan general de la actitud del centro, la organización del centro en cuanto a la incorporación a prácticas de los estudiantes, de cómo íbamos a hacer el seguimiento, cómo iba a ser la comunicación con los estudiantes, dónde se iban a cambiar, etcétera, etcétera. Y luego planes de contingencia específicos de cada centro sanitario de prácticas con nuestra escuela. Que nosotros estamos aquí llevando es el que os he comentado de julio. Entonces, este tiene, en primer lugar, tiene unas medidas preventivas y higiénicas que se basa primero en la limitación de contactos, es decir, todas las aulas y las entradas y salidas se han organizado para que haya una distancia de al menos 1,5 metros. Tienen que llevar todos mascarilla higiénica. Por ejemplo, un apunte es que cuando van al hospital tienen que llevar mínimo una mascarilla quirúrgica o FP2. Para circular por un hospital es diferente, pero para aquí con la higiénica es suficiente. A la entrada y salida tienen que usar geles hidroalcohólicos. Luego también para las prácticas de laboratorio se usan los EPI habituales que requiere la práctica, pero si hay contacto entre estudiantes, sí que usan todo el equipo EPI porque claro, no se puede hacer una práctica de movilización sin tocarse, es que es muy difícil, entonces sí que tenemos que extremar las medidas. Luego también dentro de estas medidas está la gestión de casos, que eso, pues yo soy la responsable COVID del centro, entonces cuando hay un caso también hemos establecido todo un protocolo y se actúa en consecuencia. Cuando hay un caso
siguiendo las recomendaciones de las universidades, en las que los libros que se utilizan quedan hay una distancia de seguridad, el estudiante cuando se levanta tiene que desinfectar el lugar en el que ha estado. También hemos hecho una serie de medidas para para el personal, que es irnos combinando para no coincidir demasiado en los despachos compartidos, y luego también entre clase y clase, cuando un profesor llega, pues tiene que desinfectar todo para que venga el profesor siguiente, etcétera, etcétera. Y luego eso, la adaptación de las actividades formativas para que sean lo más seguras posible. Y bueno, y eso es todo, que es mucho. Ha tenido que ser, llevamos desde julio que lo hemos cambiado todo, desde mover mesas de 70 maneras diferentes para cómo conseguíamos que todos vieran, que todos pudieran trabajar en equipo, los estudiantes, pero con distancia de seguridad, pero si oyeran. Y a veces hemos tenido que hacer luego sobre la marcha, pues hemos encontrado pues que hay estudiantes que no habían venido todavía a la escuela, pero que habían o eran sospechosos o habían dado positivo en COVID, y lo que hemos hecho es hacer las actividades presenciales con los estudiantes que no podían venir por este motivo conectados a través de Teams. Entonces, pues bueno, nadie se ha perdido ni una sola de las clases, ni a distancia ni presencial, que esto ha sido también.